Muy buenos días a todos ustedes. Le habla Jaime Canales y este es su canal de YouTube, Luz para Revelación a todas las naciones, a los extranjeros, por la misericordia de nuestro Padre. Hoy es el primer día de la semana, conforme a las Escrituras, conforme a todos los que obedecen a las Escrituras. Este es el primer día de la semana, establecido conforme a los tiempos de nuestro Padre. Él enseñó a su pueblo y Él está enseñando a los extranjeros también, y no iba a ser la excepción de los tiempos establecidos por Él. En cuando establece ahí en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, cuando los va a sacar del Egipto, los va a sacar del mundo, como muchos, ¿no es cierto?, hablan y corroboran eso que es así, que los va a librar del mundo, de la cautividad de Faraón, de Egipto. Y nuestro Padre les habla así en el capítulo 12 del libro de Éxodo. Habló nuestro Padre a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: En el 10 de este mes, en el día 10 del mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas los comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente, es Pesaj para nuestro Padre. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo, nuestro Padre. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para nuestro Padre durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura. Así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua.
En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiera leudado así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad todos sus corderos. Y ahí empieza, ¿no es cierto?, la instrucción de Moisés. Bueno, ¿por qué quise leer este capítulo de Éxodo? Porque aquí vemos que nuestro Padre establece los tiempos conforme a su voluntad. Le enseña que este será el primero en el mes y conforme después a los desarrollos tanto en Levítico, en Número, en Deuteronomio, aparece, ¿no es cierto?, el día específico y corroborando el día. El mes de Abib. Y el mes de Abib en Israel es en el mes entre marzo y abril. Porque el calendario que usa Juliano o greco-romano, gregoriano, no cuadra el calendario del mundo, las fechas del mundo no tienen comunión con la voluntad de las fechas establecidas por nuestro Padre. Por eso lo saca de Egipto y le enseña desde el primer día, este será el mes. Este es el mes verdadero para vosotros, porque yo lo estoy diciendo, dice nuestro Padre. A los 10 días de este mes apartar un cordero. A los 14 días de este mes lo inmolará toda la congregación. De tarde en tarde, y ahí también está enseñando lo que habla del principio, que fue la tarde, ¿no es cierto? Y en la mañana un día, vale decir, cuando se pone el sol, es el horario, es el orden de nuestro Padre, su voluntad. Entonces, cuando nosotros, ¿no es cierto?, empezamos, y después nuestro Meles cuando habla en la Escritura, en el Mateo capítulo 7, por los frutos, vale decir, por tu obediencia, te está diciendo, si tú pusiste oído, si te enseñaron conforme, porque nuestro Padre entrega mandamiento a los padres de la época que tenían que enseñarle a los hijos, vuestros hijos y los hijos por todas las generaciones. Y cuando vuestros hijos te pregunten, ¿qué son estos testimonios? Y aquí vemos el testimonio de nuestro Padre, su voluntad expresada, ¿no es cierto?, para con su pueblo, sacándolo de la esclavitud de Egipto. El testimonio de nuestro Padre. Entonces, ¿qué tenían que enseñar? Es decirle, estos testimonios son cuando nuestro Padre nos sacó de la tierra de la esclavitud de Egipto y nos enseñó, ¿no es cierto?, que este era el primer mes y que a los 10 días de este mes y a los 14 días de este mes lo inmolará y lo harán entre las 2 tardes. Mandamientos e instrucciones de nuestro Padre en el orden de su voluntad. No en las costumbres, ¿no es cierto?, que nosotros traíamos del mundo. En todas esas costumbres, ¿no es cierto?, que nosotros fuimos enseñados como herencia de nuestros padres. ¿O me vas a decir tú que tú naciste en la voluntad de nuestro Padre? No, nuestro Padre ha tenido misericordia de nosotros y del que habla, porque soy extranjero, soy un gentil extranjero, que fui enseñado, ¿no es cierto?, en la maldad, que fui enseñado conforme a los tiempos de este mundo, al calendario de este mundo, a las fiestas paganas de este mundo. Y nuestro Padre me saca por medio de nuestro Melech, por medio de su Hijo, en el sacrificio de la cruz, en su muerte y su resurrección. Él me ha librado y me ha trasladado. Por eso el apóstol, el siervo de nuestro Padre, Shaul, Pablo, dice que nosotros fuimos trasladados del mundo de Egipto, de las tinieblas, al reino de nuestro Padre, a la luz, para vivir conforme a la luz y no seguir viviendo en las tinieblas. El que ha experimentado este traslado, el que ha nacido de nuevo,
se le concede el glorioso privilegio que venga el Ruaj de nuestro Padre, la unción, y Él nos empieza a enseñar la voluntad de nuestro Padre en el nombre de Yahshua HaMashiach, su Hijo amado. Entonces, los hijos preguntaban, ¿qué son todos estos testimonios? ¿Qué son todos estos mandamientos? ¿Qué son todas estas instrucciones? Y los padres empezaban a enseñar a los hijos. ¿Ok? Ya. Cuando los hijos preguntaron el testimonio, ¿qué son estos testimonios? Nosotros tenemos que poner atención absolutamente a los escritos y los registros que están aquí. Entonces, cuando yo digo que hoy es el primer día de la semana, porque es conforme a las escrituras y no conforme, ¿no es cierto?, a mandamientos y costumbres religiosas de hombres. Porque ahí se va a ver los frutos. Si tú eres un nacido conforme a la voluntad de nuestro Padre y fuiste trasladado de Egipto al reino de nuestro Padre y has sido plantado conforme a lo que dice ahí el apóstol por medio del Ruaj en Romanos capítulo 6. Porque si fuiste crucificado, fuiste sepultado, fuiste plantado, eres una nueva criatura, resucitado mediante la vida de la sangre del Mashiach. Esa es la señal, una vida nueva. Por eso el apóstol dijo, hermanos, ya no vivo yo. Esa vida que tenía yo adentro como Pablo, como Saulo de Tarso, fui crucificado, fui sepultado y fui resucitado. Es por eso que él empieza por el Ruaj a dar testimonio de su vivencia. Capítulo 6 de Romanos, capítulo 7, capítulo 8, leamos con diligencia. Con diligencia. Ya. Entonces, aquí nuestro Padre empieza a entregar, ¿no es cierto?, testimonio ahora de su Hijo. Entonces, todos aquellos que dicen, ¿no es cierto?, dicen, pero no hacen, en ellos no hay testimonio. No hay testimonio. Y yo voy a hablar de varios textos de las Escrituras que dan testimonio de nuestro Melech, que él cosas que dice que son muy importantes. En Mateo capítulo 17, del verso 5, cuando nuestro Melech lleva al monte tanto a Jacobo, a Juan y a Pedro, y se produce, ¿no es cierto?, la transfiguración, la gloria, ver la verdadera condición, ver la gloria de nuestro Melech, el Hijo de nuestro Padre, y aparece Moisés en la gloria de nuestro Padre, y aparece Elías en la gloria de nuestro Padre, hablando con nuestro Melech. Vino una nube de luz que los cubrió, y la Escritura registra diciendo, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco, a él oíd. Ya, la pregunta, ¿quién está hablando? Nuestro Padre. ¿Qué está mandando? Está entregando un mandamiento que a nuestro Melech teníamos que oír. Nada más. Entonces, como hay muchos que no entienden y no conocen, el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, que nació de nuevo, fue intervenido camino a Damasco, le fue quitado la vida que estaba allá, que entró por Adán, esa vida animal, carnal y diabólica, porque el apóstol no fue enseñado en la Torá. Como muchos, ¿no es cierto?, hablan del apóstol que es un erudito, que es un abogado. No, el apóstol Pablo fue enseñado a los pies de Gamaliel, un instructor fariseo, y que le enseñó todo el Talmud, los mandamientos de los hombres, de los ancianos. Es por eso que él entrega testimonio
diciendo en el capítulo 7 de Romanos, yo no conocía la codicia. Y cuando vino el mandamiento, me mostró que hay codicia. Y yo le pondría ahí, los intérpretes y traductores tenían que haber puesto, yo no conocía que el mandamiento dice, no matarás. ¿Por qué? Porque él buscaba para matar, consentía con la muerte de Esteban. Él era un homicida. ¿Por qué? Porque lo homicida estaba dentro. Porque el enemigo, ¿para qué viene? Para matar, hurtar y destruir. Y él era gobernado por ese espíritu. Su gobernante es el que entró por Adán, esa ciencia del conocimiento del bien y el mal. Entonces ahí está explicando en el capítulo 7 que él no conocía los mandamientos. Y venido el mandamiento yo morí. Sí, la luz, porque el mandamiento es lámpara, así dice David en el Salmo 119, verso 100. Lámpara a mi vida y lumbrera para mi camino. Para que siempre me esté diciendo, cuidado, no matarás, no desees. No, y él lo iba conduciendo, guiando. Y el apóstol no fue enseñado y empieza a ser enseñado, intervenido por el reino de los cielos, ahí camino a Damasco. Tuvo 3 días con ceguera. Y hay un antes y un después. Fue vaciado, fue liberado, fue circuncidado, fue desatado su espíritu y fue liberado de la potestad, fue liberado de la muerte y la muerte salió y vino, ¿no es cierto?, el reino de los cielos, la luz, el resplandor de gloria. Y mediante el Ruaj él empezó a ser enseñado. ¿Y por qué dice ya no vivo yo? ¿Y por qué dice que tiene una mente del Mashiach? Porque la vida de la sangre del Mashiach opera en él. Su carne y la sangre, como él dice en el pacto, nuestro Melech, antes de ir al sacrificio, a los discípulos dice, este es el pan que representa mi cuerpo que por vosotros, ¡pum! Y lo parte que es partido y molido. Comed, comed. Y esta es la copa del nuevo pacto que representa mi sangre que es derramada por vosotros, beber de ella. El que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida eterna. No tiene ni vida ni eternidad. ¿Por qué? Porque la vida y la eternidad reposaba sobre ya nuestro Melech. Y él estaba haciendo esta obra gloriosa para que todo aquel que le obedece no se pierda. Entonces, nuestro Padre habla y deja registro aquí en las Escrituras. Y pongan atención. En Juan capítulo 3, del versículo 31 en adelante, dice, el que de arriba viene es sobre todos. Y el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del reino de los cielos es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, da testimonio. Y nadie recibe su testimonio. ¿Qué significa el testimonio? La proclamación de la voluntad de nuestro Padre. Lo que vio y oyó, esto testifica. Y lo que yo testifico es el testimonio de la voluntad de nuestro Padre. Y nadie quiere recibir su testimonio. La voluntad de nuestro Padre. El que recibe su testimonio, el que lo toma y lo recibe, este atestigua que nuestro Padre es veraz. Sí, ¿por qué? Porque yo conocía las Escrituras. Y conocen, ¿no es cierto?, los escritos y los registros del testimonio de nuestro Padre. ¿Cuál es el testimonio? Sus instrucciones, sus mandamientos. Que había que vivir conforme a la voluntad del reino de los cielos y no conforme a las costumbres de los ancianos, no conforme, ¿no es cierto?, a este mundo, porque este mundo dice pero no hace, es engañoso, es mentiroso. ¿Por qué? Porque opera el bien y el mal. Porque el que nuestro Padre envió, las palabras de nuestro Padre habla. Ya, y pongamos atención, está registrado. ¿Qué habla nuestro Melech? ¿Por qué? ¿Por qué? Tenemos que preguntarnos.
porque la unción del Ruaj, y él dice, y lo habla cuando fue llevado nuestro Padre y fue llevado al Jordán para que fuese ordenado por el profeta, que era un sumo también sacerdote, por medio de Zacarías, su padre. Y dice que el profeta vio al Ruaj, a esa unción en forma corporal y reposar sobre el cuerpo de dentro de el Hijo de nuestro Padre. Entonces, ahí viene el poder del reino de los cielos, su Ruaj, a gobernar y a dirigir ministerialmente en una obra en la voluntad de nuestro Padre. Pero antes que fuese él ordenado conforme a la voluntad de nuestro Padre, él fue enseñado en todos los mandamientos desde que nació. Circuncisión, fue apartado como primogénito y fue enseñado por la mamá en todos los mandamientos, en todas las ordenanzas y todas las instrucciones de nuestro Padre. Y él estaba ya preparado, ya maduro en el conocimiento de la verdad, y él fue llevado y fue tomado, ¿no es cierto?, y empezar, ¿no es cierto?, a dirigir por nuestro Padre. Entonces, desde ahí, él empieza a decir, yo nada hago por mí mismo, según oigo, eso hablo. Yo no vengo a hacer mi voluntad, sino la de mi Padre, el que me envió. Entonces, ¿quién hablaba? Y aquí lo está diciendo. Y nadie quiere poner atención, porque no quiere obedecer. El que recibe su testimonio, este atestigua que nuestro Padre es veraz. Porque el que nuestro Padre envió, las palabras de nuestro Padre habla. Pues nuestro Padre nos da su rúa por medida, ¿vio? Es su rúa sobre él, el rúa de nuestro Padre, y nuestro Padre hablaba por su Hijo. Entonces nuestro Padre está hablando, y nuestro Melech está dando testimonio, y dice, yo no vengo a abrogar, yo no vengo a eliminar las instrucciones, sino hay otro propósito. Y el propósito sí, que él venía a abrogar, si podemos hablar de abrogar. Para que ustedes conozcan, y los que no quieren conocer, preocúpense para que puedan conocer, entender y comprender, que las Escrituras, cuando habla de ley, que aparece, ¿no es cierto?, el apóstol hablando de la ley, porque las Escrituras habla de la Torá. Torá son instrucciones o mandamientos de nuestro Padre, audiblemente y registrado. Antes de Moisés eran audibles. ¿Quién escuchaba los mandamientos? Y los vemos en las Escrituras. Noé, Shem, su hijo Arfaxad, que viene en la línea, los padres de Abraham. Abraham oía y hacía. Y vemos cuando nuestro padre le aparece a Isaac hablándole. No, ven, anda donde yo te voy a decir, mora donde yo te diga. Y escucha, así como mi siervo Abraham, tu padre, obedeció mi precepto, mis mandamientos y mis instrucciones, haz tú lo mismo. Las mandamientos e instrucciones de vida, de una vida conforme a la voluntad de nuestro Padre, no con lo que a ti te parece o a mí me parece. Entonces aquí en las Escrituras vemos los registros, ¿no es cierto?, en el cual está hablando cuál es este testimonio. Porque el que nuestro Padre envió, las palabras de nuestro Padre habla, pues nuestro Padre no da su rúa por medida para hablar lo que tú quieras, sino que el rúa va a hablar las palabras de nuestro Padre, la voluntad de nuestro Padre, no lo que te parece a ti, no la voluntad del apóstol Pedro, no la voluntad del apóstol Juan, ni el apóstol Pablo, sino que el Ruach gobernaba sus vidas, así como vino sobre nuestro Melech, la unción, vino también la unción sobre ellos ahí en el libro de los Hechos capítulo 2.
Y pongamos atención porque nadie quiere obedecer y nadie quiere oír, sino que quiere dar curso nomás a sus actividades religiosas, a las instrucciones del mundo, a las instrucciones metodológicas animales, que no son conforme a la voluntad de nuestro Padre. Entonces, ¿qué es lo que es tener un testimonio? ¿Qué es lo que es tener un testimonio? Miren, en Juan capítulo 14, del verso 15, está registrado aquí, está registrado. Y nadie me venga, sino que si cualquiera que pueda hablar, hablemos conforme a la Torá, conforme a la Tanaj, conforme a los registros después de la resurrección de nuestro Melech y a los registros antes de que nuestro Melech sea introducido en el mundo. No conforme a pensamientos humanistas, que son animales, porque el que de la tierra cosas terrenales habla. Entonces, si nuestro está registrado que es de la tierra, nosotros teníamos que ser nacidos de nuevo para poder hablar conforme a las palabras del reino de los cielos y no conforme a este mundo. Entonces, aquí está hablando en el capítulo 14, verso 15, mire lo que dice: si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Quién está hablando aquí? Nuestro Melech le está diciendo a los discípulos y ratificando que la importancia, ¿no es cierto?, de amar. ¿Por qué de amar? Porque nuestro Melech le está ratificando el primer gran mandamiento. Amarás a tu Padre Elohim con todo tu ser, con todo. El 100% y no cabía otra cosa. Y dentro de los mandamientos, en el Éxodo capítulo 20, habla que nuestro Padre hace misericordia a millares a los que le aman y guardan sus mandamientos. Entonces pongan atención, lo que está hablando aquí nuestro Melech, lo que él está citando toda la escritura y no voluntad de hombre. No voluntad de hombre ni pensamiento, sino conforme a la escritura. Porque ¿cómo le contestó al enemigo en el desierto? No tan solo de pan vivirá el hombre. ¿Dónde está? En Deuteronomio capítulo 8. No tentarás a tu Elohim. ¿Dónde está? En Deuteronomio capítulo 6. No desearás. No matarás. ¿Y el enemigo a qué venía? A hurtar, matar, destruir. A matar, a hacer. Ese es el propósito. ¿Ya? Entonces, mire lo que dice nuestro Padre. Mandamiento en el capítulo 20 del libro de Éxodo, verso 5, dice: no te inclinarás a ellas, ni le honrarás, porque yo soy tu Padre Elohim fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres a los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O sea que, si tú eres un desobediente, eres un aborrecedor de nuestro Padre, lo rechazas. Pero Él va a visitar tus generaciones, y así ha sido. Pero ahora en su grande amor por medio de Yahshua nos ha concedido este grande y glorioso beneficio. Verso 6 del 20. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. A los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahí está hablando nuestro Padre en el libro de eso. Y aquí, para que pongan atención, aquí está hablando el Ruach de nuestro Padre en el capítulo 14 de Juan, verso 15. Si tú me amas, guarda mis mandamientos. Y yo rogaré a mi Padre.
pero tiene que verse el fruto, tiene que verse la obediencia. Nuestro Padre no iba a ser así, no van las cosas. Ah, no, porque tú eres especial, no porque tú eres evangélico pentecostal, o porque tú eres de comunidad, o porque tú eres adventista, porque tú, ¿no es cierto? Y hablas del día sábado, el día de reposo de los adventistas, pero no es un verdadero. Todos nosotros podemos hablar y usar las escrituras como los mormones, como todos, pero por los frutos los vamos a conocer. Porque todos ellos levantan una ideología doctrinal, una ideología corporativa, que no obedece a la voluntad de nuestro Padre. Entonces dice, si tú me amas, guarda mis mandamientos. Entonces, ¿por qué rechazas? ¿Por qué rechazas a nuestro Padre y rechazas a nuestro Melech? Y dice, no, si nosotros vivimos conforme a la gracia y obedecemos al apóstol Pablo. ¿Vio? Y tú colocas en una posición muy difícil al apóstol Pablo y tú estás totalmente en condenación porque obedeces al apóstol Pablo y no a nuestro Melech, no a nuestro Padre por medio de nuestro Melech. Porque ahí está tu nacimiento, ahí está el fundamento, no en el apóstol. Entonces, el apóstol Pablo, cuando habla, ¿no es cierto?, que nosotros vivimos conforme a la gracia, es porque ya hemos sido libertados de la ley del pecado y de la muerte. Porque si tú vives conforme a la gracia, ¿cuál es esta gracia? Nuestro Padre está dando testimonio. Halló gracia en Noé, halló gracia en Abraham, halló gracia en Moisés, halló gracia. ¿Por qué? Porque ellos fueron enseñados, el linaje estaba. Moisés, hijo de levitas, padres. Y nuestro Padre llama a Aarón y a Moisés, hermanos, para hacer su voluntad. ¿Vio? ¿Y dónde está el testimonio tanto de Aarón y de Moisés? En lo que oyeron e hicieron, obedecieron. El testimonio. Ahora, ¿dónde está tu testimonio si tú no quieres obedecer a nuestro Melech? Todos estos que dicen, pero no hacen. Porque el testimonio de nuestro Melech, en nosotros retener testimonio, lo habla ahí en el libro de Revelación, en el capítulo 12 y en el capítulo 14. En el capítulo 12, verso 17, dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de nuestro Padre y tienen el testimonio de Yahshua HaMashiach. ¿Cuál es el testimonio? ¿Cuál es el testimonio? Cuando uno dice, no, yo tengo, ¿no es cierto? Y además que no entienden. ¿Cuál es este testimonio? ¿Y cuál es la fe de nuestro Melech? En el cual dice que nosotros tenemos la fe. ¿Qué es lo que es la fe? Es la obediencia. La fe es la fidelidad para con nuestro Padre. Y nuestro Melech fue fiel en todos los mandamientos. Porque él fue enseñado de chiquitito y él lo habla ahí en Juan capítulo 15, verso 10. Capítulo 15, verso 10. Porque yo fui enseñado y he guardado todos los mandamientos de mi Padre desde chiquitito y permanezco en la obediencia, en amar a nuestro Padre. Permanezco en su amor. ¿En cuál amor? En el primer gran mandamiento. Y él dio testimonio. Y ese testimonio es lo que nosotros tenemos que oír y obedecer a nuestro Melech. E imitarla a él.
¿Alguno quiere ser mi discípulo? Ya, entonces niegues a sí mismo, sígame, porque yo soy, sígame, toma su cruz en obediencia, crucifíquese para con este mundo, sepúltese juntamente conmigo y yo lo voy a resucitar mediante la vida que está en la sangre. ¿Por qué? Porque el apóstol está explicando ahí en Romanos capítulo 6 que este cuerpo con el alma tienen que ser sepultadas, el viejo hombre, para que sea resucitado, ¿no es cierto?, en un nuevo hombre, para andar en la novedad de vida de la sangre del Mashiach. Porque esa sangre es la que justifica y la que nuestro Padre nos hace acepto en su reino, mediante esa vida, no la anterior, porque tu vida anterior, tu carne y tu sangre fueron intervenidas allá en Adán. Entró la vida, la muerte, esa vida. Y en base a esa vida que moraba en la sangre, abrió los ojos de Adán, los oídos para oír perversidades y los ojos para poder ver perversidades. Y empezó a ser gobernado e instruido en la muerte, en la maldad, en la perversidad. Y nosotros vemos los registros hasta el tiempo de Noé, que nuestro Padre dice, solamente en la vida, en el alma del hombre es hacer el mal. ¿Por qué? Porque la condenación estaba con él. Entonces, para que podamos entender qué es lo que es tener el testimonio de nuestro Melech, el guardar sus mandamientos y retener y tener el testimonio. La señal de la resurrección, la señal de la resurrección por medio de la vida de la sangre. Porque los antiguos eran justificados mediante la sangre del corderito. Y nuestro Padre veía la inocencia de la sangre del corderito. No veía la maldad del hombre. Era justificado por esa maldad. Pero aquí definitivamente, ahora nuestro Padre hace una obra gloriosa en su gloria postrera mediante su Hijo, para venir a deshacer todo lo que ingresó por Adán. Entonces, ¿qué él venía a abrogar? Venía a abrogar las instrucciones de la ley del pecado y la muerte. Ley son instrucciones. Él vino a borrar, él vino, ¿no es cierto?, a sacar todas las instrucciones, las obras de las tinieblas de la muerte. Y vino a dar término a los oficios, ¿no es cierto?, sacerdotales, porque cuando él expiró y consumado es, se rasgó la cortina del lugar santo y que hasta ahí llegan los oficios. ¿Por qué? Porque tenía que ser reemplazado como un sumo Cohen según el orden de Melquisedec del reino de los cielos, no de la tierra. Entonces nuestro Padre hizo una obra gloriosa, colocó término a las instrucciones de las obras de las tinieblas en tu vida, la circuncisión del corazón, como lo habla el apóstol, que sacó al enemigo, sacó la muerte y vino, ¿no es cierto?, la vida mediante la obra del sacrificio, de la vida de la sangre del Mashiach. Y nuestro Padre ve y dice, somos aceptos porque ve esa sangre. Vio con la misma sangre que veían allá los corderitos inocentes y aquí nos ve ahora. Por eso el apóstol, por eso el apóstol Pedro dice que somos renacidos. Vio como niño recién nacido desear la leche. ¿Cuál? Las instrucciones de nuestro Padre, no la de que había en la época, las instrucciones rabínicas. Por eso el apóstol también en su carta, ahora somos hijos de nuestro Padre. Somos hijos, mas vosotros tenéis la unción, el Ruach, y que Él enseña todas las cosas. No tienes necesidad que nadie venga aquí, ninguna corporación, ningún hombre que te venga a enseñar. No, el Ruach te va a enseñar. ¿Por qué? Porque nuestro Melech lo dijo y lo establece. Entonces, nadie quiere oír porque nadie entiende ni le ha sido revelado. Yo rogaré a mi Padre y enviará, ¿no es cierto?, un consolador. ¿Quién es este? El Espíritu de verdad. Él lo guiará a toda verdad. Él le enseñará todas las cosas, el Ruach, y él recordará todo lo que salió de mi boca. Palabras de vida eterna, conocimiento de la verdad.
¿Qué es lo que es tener un testimonio? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de nuestro Padre y tienen el testimonio. Capítulo 14, verso 12. Aquí está la paciencia de los redimidos. Aquí está la paciencia de los apartados. Aquí está la paciencia de los nacidos de nuevo, los que guardan los mandamientos de nuestro Padre y tienen y la fe de nuestro Melech, de su Hijo. ¿Cuál fe? La obediencia absoluta. Yo nada hago por mí mismo, según oigo eso hago. Nuestro Melech establece: yo no vengo a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre, aquel que me envió. Y así nosotros, ya no hago yo lo que quiero, sino lo que según oigo soy enseñado por el Ruach, eso hago. Y el Ruach me enseñó que yo tengo que ir al sacrificio, porque ¿dónde están? ¿Dónde están los versículos, la metodología para poder yo nacer de nuevo? Aquí en las Escrituras. Mateo capítulo 16 del verso 21 en adelante. Le empieza a hablar a sus discípulos que él tenía que ir a Jerusalén, nuestro Melech, a Jerusalén, padecer mucho y sufrir mucho de los ancianos, de los principales, de los escribas, los fariseos, ser muerto por ello, pero resucitar al tercer día. ¿Alguno quiere seguirme o ser mi discípulo? Bueno, niéguese a sí mismo, porque él se está negando por la obra de la voluntad de nuestro Padre, y ahora yo me niego a este mundo para obedecer a nuestro Melech, conforme a la voluntad de nuestro Padre, para ser crucificado, para ser sepultado y ser resucitado. ¿Quién explica eso posteriormente? El apóstol, los apóstoles. Lo explica el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan. Y nadie quiere obedecer. ¿Por qué? Porque se resisten, porque les gusta vivir conforme a los tiempos establecidos por la vida animal, carnal y diabólica, porque viven conforme a la ciencia del conocimiento del bien y el mal, que es la muerte, que es Satanás, el diablo, el príncipe de la potestad del aire. Entonces, nadie quiere. Entonces, como nadie quiere, nadie de aquí, de los que quiere obedecer, tiene un testimonio veraz. Pero los que obedecen, los que oyen y hacen, tienen un testimonio veraz. Tienen el testimonio y guardan los mandamientos de nuestro Padre. Guardan sus fiestas solemnes, guardan sus lunas nuevas, guardan sus días de reposo, la voluntad de nuestro Padre. Porque aquí en la Escritura te está diciendo: mira, ve y celebra Navidad, no porque te lo enseña una doctrina animal, carnal y diabólica. Porque aquí la Escritura te está diciendo: reúnete el primer día, no, porque el primer día viene posterior al día de reposo, conforme al tiempo establecido por nuestro Padre, lo que Él enseñó. Si le enseñó a su pueblo, ¿a ti te iba a enseñar otra cosa? O tú dices: no, si a nosotros nos enseña otra cosa a través del apóstol Pablo, entonces eso no es la verdad del reino de los cielos. Porque el apóstol Pablo no dice eso. El apóstol Pablo no dice eso. Como muchos quieren imponer a través de argumentos animales, argumentos carnales, argumentos, ¿no es cierto?, conforme a la al conocimiento del bien y el mal. No quieren. Pongan atención a lo que dice el apóstol Pablo aquí en Filipenses capítulo 3. Por lo demás, hermanos, gozaos en nuestro Melech. A mí no me es molesto escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardado de los perros, guardado de los malos obreros, guardado de los mutiladores de la congregación. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Ruach somos la circuncisión, los nacidos de nuevo, mediante la voluntad del Ruach. Porque somos
la circuncisión los que en el Ruach servimos a nuestro Padre y nos gloriamos en Mashiach Yahshua, en la nueva creación, no teniendo confianza en la carne, no teniendo confianza, ¿no es cierto?, ya en la vida pasada. No, 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 no. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo. En cuanto a la ley de las instrucciones, en cuanto a las instrucciones, fariseo. A la ley talmúdica. Eso está hablando. En cuanto a celo, perseguidor, porque era celoso. Porque Pablo decía, yo creía que estas instrucciones eran las que había, y era celoso y perseguía. ¿A quién perseguía? En cuanto a la justicia, que era conforme a la ley irreprensible. En cuanto a celo, perseguidor de la congregación, perseguidor del reino de los cielos. Pero en cuanto a la justicia, que es la ley talmúdica, en la ley del Talmud, en esa ley, animal, carnal y diabólica, irreprensible. Él no se movía de ahí. Él estaba convencido que había que... Ya. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor al Mashiach. ¿Qué pérdida? La ley del Talmud. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Mashiach, del conocimiento de la verdad del reino de los cielos, de Mashiach Yahshua. Mi Señor dice, mi Melech, por amor del cual lo he perdido todo ese conocimiento que tenía, lo irreprensible en el Talmud, en la enseñanza farisea, todo lo tengo por basura. A eso se está refiriendo. Pero otros dicen, no, y no saben leer. ¿Por qué? Porque no tienen comprensión de parte del reino de los cielos. Porque ahí Daniel dice en el capítulo 12, los entendidos comprenderán. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. ¿Cómo? En la vida de la sangre del Mashiach, el resplandor de gloria de nuestro Padre. Y se cumple. ¿Dónde se cumple? En Lucas capítulo 24, verso 44. Hermanos, yo ya le dije a los discípulos, y después de la resurrección le aparecen los discípulos. Yo ya he dicho estas cosas, que todo lo que está establecido y escrito y registrado de mí, tanto en la Torá de Moisés, en los Salmos, los profetas, en toda la Torá, yo soy. Y dice, y les abrió el entendimiento para que comprendiesen. No es así nomás, sino que también nuestro Padre, ¿no es cierto?, nos tiene que abrir el entendimiento para comprender. Pero como esto no le ha sido dado entendimiento y no comprenden, se corrompen y distorsionan todo. No hay un testimonio veraz. Si ustedes me dicen que tiene un testimonio, por los frutos se va a ver. Porque el testimonio que tienen ustedes es de vuestro padre el diablo. Porque las obras de vuestro padre queréis hacer. Y eso le dijo nuestro Mele a su pueblo. Nosotros tenemos un padre Abraham. Sí, ¿vio? Sí, ya, sé que eres hijo de Abraham, pero me quieres matar. Les dijo ellos a los escribas y fariseos. Nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, nuestro padre Elohim. No, dice nuestro Melech. No, porque mi padre no es vuestro padre. Vuestro padre es el diablo, le dice. Y las obras, la voluntad de vuestro padre queréis hacer. Me quieres matar. Porque, ¿qué dice las instrucciones y los mandamientos? No matarás. ¿Vio? Entonces aquí nadie quiere oír a nuestro Padre y obedecerle por medio de su amado Hijo y tener un testimonio glorioso para cuando Él venga. ¿De qué forma te estás preparando para cuando Él venga? ¿De qué forma se preparó Noé? Nuestro Padre le entregó las instrucciones para prepararse para el diluvio. Nuestro Padre le entregó las instrucciones a su pueblo en Egipto por medio de Moisés para la liberación, para el rescate, para la libertad de la esclavitud de Egipto.
Nuestro Padre envió, ¿no es cierto? Y el sucesor de Moisés, Josué, él entregó todas las instrucciones para este beneficio de la tierra prometida. Cruzando la tierra prometida después del Jordán, del río, vemos, ¿no es cierto?, a todos ellos siendo libertados